Sabemos que la economía y la política en un país tan cambiante como es Argentina resulta difícil de ir entendiendo algunos números, algunas decisiones políticas que se toman y que se terminan, por supuesto, teniendo repercusión en la economía. Una de ellas tiene que ver con la del vocero presidencial. No sé si escuchó usted algo de el dólar a 1.800 pesos. Claro, y cómo se instala, y además en estos tiempos, con una breve frase, algo que todavía no sucede, pero se da por hecho, ¿no? Muy bien. En el pensamiento está, bueno, el dólar a 1.800 pesos, ¿en qué momento? No falta mucho, ¿no? Le invitamos a Gaby Grussi a la charla, por supuesto, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, como siempre columnista de este noticiero. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Maru, buenos días, Sergio. La verdad que frases poco felices y esas, sobre todo en un periodo de tiempo en el que no se estaba cuestionando la estabilidad del tipo de cambio. ¿Sí? Es una frase que tiene un impacto muy negativo en la economía y empieza a hacer ruido especialmente en los sectores financieros y los sectores de negocios. El problema es que la pregunta iba a saber si hay un retraso del tipo de cambio o no en la economía argentina. El gobierno venía diciendo que no hay un retraso en el tipo de cambio y además tenemos que considerar que la fijación de los salarios y el tipo de cambio medianamente estable son las dos anclas que tiene el gobierno para controlar la inflación. Entonces, este discurso, por lo menos verbal, del vocero presidencial, hace que empecemos a preguntarnos, porque va a haber una devaluación o en realidad el reacomodamiento del tipo de cambio se va a producir acorde a la variación del índice de precios al consumidor, que es lo que mide la inflación. El problema del índice de precios al consumidor y la relación con el tipo de cambio tiene que ver más con cómo este aumento del índice de precios según los números que está previsto, va a llegar a un 15%, 16%. Y el tipo de cambio a 1.800 pesos significaría que hay una devaluación del 20%. Entonces, después, el vocero presidencial debió retroceder en sus mismos dichos. Y además, también hay que pensar que si el discurso oficial sostiene que el valor del tipo de cambio tiene que ver con el acomodamiento del mercado, tampoco sabemos cuál es el precio que va a tener a fin de año, porque no sabemos cómo se va a comportar el mercado de aquí a fin de año. Lo que sí se sospecha, y este es el ruido que hace en toda la economía, es que si el vocero presidencial tiene un valor como 1.800, sabemos que va a haber una devaluación. ¿Cómo? ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pero sí tienen, lo que han reconocido públicamente cuando dijeron este valor, es que hay un deterioro en el tipo de cambio. Es decir, que hay un retraso en el tipo de cambio, que el tipo de cambio va corriendo detrás el valor de mercado. Bien. ¿Cuál es el problema verdadero que el tipo de cambio vaya detrás? Que el modelo económico es un modelo exportador. Lo hemos hablado varias veces, lo hemos dicho varias veces. El modelo de esta economía es la exportación. La exportación en tres sectores: energía, minería y agro. Entonces, para poder seguir incentivando el aumento de las exportaciones, lo que yo necesito es valorizar la moneda extranjera para que estos que venden sigan queriendo vender. Ahora, Gaby, tengo una pregunta puntual respecto al discurso en sí y a esta frase que esbozó el vocero presidencial, valga la redundancia. ¿Tiene alguna consecuencia? ¿Se pudo ver algún movimiento en el mercado? Porque más allá de que después el gobierno salió a aclarar estos dichos, es como decir el daño ya estaba hecho y por ahí la sociedad empezó a alarmarse. ¿Se notó algo? En realidad sí tuvo un impacto. Mínimo, ¿por qué? Porque no hay con qué. No hay efectivo, digamos. No hay dinero en manos del público. El público no tiene dinero. Pero sí, lo poco o mucho que se ahorra se volvió a volcar a la moneda extranjera. ¿Está? Claro. ¿Cuál es el tema? Lo que no tuvo es traspaso a los precios. Pero esto está vinculado a un tema que hemos hablado muchas veces, que es la caída del consumo. Entonces, la caída del consumo hace que en ciertos sectores de la economía sí se presione a la suba, pero que no haya posibilidades de subir porque no tienen margen de subir porque va a volver a caer más aún el consumo.
Lo que sí, mucho del dinero se destinó al ahorro y esto de alguna manera presionó para que el gobierno tuviera que intervenir en el mercado cambiario. Bien. Otro de los datos tiene que ver con el mercado cambiario en las últimas horas, ¿no? Y esta posibilidad en realidad de no comprar por parte del gobierno algo que venía haciendo, ¿no? Y de intervenir, todavía no intervenir, pero bueno, observar cómo la situación no es la misma y que puede ser un número o un factor determinante de aquí en adelante. De todas maneras, el no comprar es una acción. Bien. Es una intervención. Es decir, cuando el gobierno deja de comprar es porque no quiere presionar a la baja. O sea, si el gobierno compra, el precio sube. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda. Y cuando hay mayor demanda, claramente el precio de los bienes sube. Y el dólar es un bien más de la economía. Entonces, de alguna manera, el gobierno tiene otro discurso diferente del que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que no compra porque ya está sobrecumplida la meta de acumulación de reservas del primer semestre. Entonces, prefiere esperar y mantenerse expectante a ver cómo reacciona el mercado cambiario antes de seguir comprando. Ahora, la explicación personal tiene más que ver con que si compra va a presionar a la suba de precio del dólar, que ya viene presionada por la acumulación de dólares de los sectores privados, de las personas humanas, que están volcándose de nuevo a la moneda extranjera. Y por la sospecha, todos sabemos que en los años preelectorales, como va a ser el 2027, el único resguardo que tenemos los mortales es el dólar en la Argentina. Y Gaby, ¿hoy hay tope para compra de dólares y para ir a sacar de manera física en los bancos argentinos? No, hoy no hay tope, ni para la compra, ni para la extracción en el cajero humano o en el cajero automático. Bien, te cambiamos de tema, vamos a hablar también de la ley de inocencia fiscal. ¿Qué se puede saber sobre esto? ¿Qué detalles particulares llaman la atención? En realidad, la ley de inocencia fiscal está altamente vinculada con el dólar, porque hay 40.000 millones de dólares en la economía en este momento, ¿sí? En los bancos bancarizados, en los sectores financieros. Pero dice, la sospecha es que hay 3 veces más de ese valor escondido o guardado o en el colchón. Entonces, en enero, entre diciembre del 2025, noviembre y diciembre, se aprobó una ley que se llama Ley de Inocencia Fiscal. La Ley de Inocencia Fiscal tiene como objetivo incentivar a todos aquellos que hayan tenido dinero guardado en condiciones non santas en sus hogares o en distintos lugares, que lo puedan insertar en el mercado, ya sea a través de la compra de inmuebles, a través de la compra de bienes como por ejemplo los automóviles o a través de mecanismos financieros, es decir, en fondos de inversión, intervenir en distintos rubros de la economía. Para ello se cambiaron las penas fiscales, es decir, tenés que declarar menos de 1.000 millones de pesos para que, más de 1.000 millones de pesos para que tengas un castigo, o 100.000 millones de pesos en el caso de que haya una evasión continuada, no se considera evasión con esos montos. La otra cuestión que además de la penalización fiscal tiene que ver con los grandes contribuyentes, es decir, y la inclusión, o sea, la exclusión de estos grandes contribuyentes como figuras para esta ley de inocencia fiscal. No, el ARCA, lo que las personas humanas o las sucesiones indivisas, es decir, juicios sucesorios que no tienen posibilidad de dividirse y pueden actuar como una sola persona jurídica, pueden acogerse a los beneficios de esta ley de inocencia fiscal. Entonces, lo que hace es que no te cuestiona de dónde viene ese dinero. Hay todo un sector de la biblioteca que está muy preocupado por esta ley de inocencia fiscal y por la reforma que quiere ahora el ministro Caputo hacerle a esta ley que es muy nueva. ¿Por qué? Porque si bien hay gente que ahorró en negro y que decidió no declarar sus ingresos para evitar que la presionaran a pagar mayores impuestos, también hay
tampoco está tan claro de dónde vienen esos montos y cómo se generan esos montos de ingresos. Pero eso no está cuestionado. De tal manera que para que vos puedas acogerte a los beneficios de la inocencia fiscal, lo único que vos tenés que hacer es llenar un formulario en el ARCA y pagar en el plazo indicado los montos de impositivos indicados. Y nadie va a averiguar de dónde vino esa plata, de dónde la sacaste, ni cuál fue su origen. Es decir, de acá en adelante vas a tener que declararla. Además, también hay otra cosa que incluye la inocencia fiscal, que es el régimen simplificado de ganancias, que fue muy comentado porque todos sabemos que nuestro ex vocero, jefe de gabinete, se acogió a los beneficios de ese régimen simplificado de ganancias. Con lo cual, ¿qué es lo que dice el régimen simplificado de ganancias? Que si vos llenás ese formulario o esa declaración jurada que el ARCA cuelga en su página, nadie tiene derecho a investigarte de dónde vos obtuviste la remuneración que vos acumulaste y que ahora querés usar. Mira. ¿Está? La reforma que ahora le quieren hacer es además disminuir la penalidad que tenían en esos montos de 100 millones y de 1.000 millones. Y también permitir que estos grandes contribuyentes, aun cuando sean grandes contribuyentes, se acojan a este beneficio de declaración simplificada de ganancias. Bien. Habrá que ver, sin embargo, no ha tenido, hay que decir una cosa, desde los primeros días de enero que se promulgó esta ley de inocencia fiscal, no ha tenido los resultados esperados por el gobierno. Inclusive, ahora... Por unas declaraciones de hace poco de Caputo, ¿no?, que tenían que ver con esto, de que no convenía que los billetes estén debajo del colchón. Siguen incentivando a que los billetes estén debajo del colchón. De todas maneras, la confianza no es lo que nos sobra a los argentinos y entonces no estamos dispuestos a sacar, a lo mejor sí algunos que tenían más facilidad para recaudar están más dispuestos, pero los que no tenían tanta facilidad para recaudar no están tan dispuestos a acogerse a estos beneficios. Gaby, por último, volviendo a esta relación, ¿no?, a partir de estas medidas que toma ARCA y la relación entre ARCA y los contribuyentes, ¿puede de alguna manera esto incentivar un poco la formalización de la economía? No, claramente no. ¿Por qué? Porque en realidad el problema de la informalización está mucho más vinculado a las formas de empleo que se han incentivado a través del tiempo. Entonces, lo que no estamos discutiendo, o sea, la informalización, el trabajo informal ha crecido mientras que va disminuyendo y va decreciendo el trabajo formal. Cuando a alguien lo contratan y se convierte, un empleado que tiene relación de dependencia se convierte en monotributista, de alguna manera eso es informalización. Entonces, ese sector informal que cada vez crece más, cada vez tiene más dificultades para volverse formal y por lo tanto ese sector informal no está en condiciones de declarar y a veces también le resulta difícil acogerse a los beneficios de este tipo de leyes como es la de la inocencia fiscal. Bien.